Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una entrevista de manera virtual en estos momentos en vivo con Víctor Suárez, él es jefe del INS. Muy buenos días. El día de ayer, el ministro de Salud dio a conocer el primer caso de la viruela del mono en nuestro país. Muy buenos días. ¿Nos podría contar cuáles son las recomendaciones principales que se han tomado y también ante este anuncio, ¿no?, que genera alerta a nivel nacional? Sí, buenos días. Efectivamente, ayer se ha confirmado la presencia del primer caso de viruela del mono en el país, lo cual era de esperar, puesto que ya se habían reportado varios casos en otros países de la región de las Américas, como Brasil, Argentina, Colombia, y era de esperar que llegara acá también al país. Son más de 4.000 casos que se han reportado a nivel internacional. Son pocas las hospitalizaciones, pero recordemos que de todas maneras esta no es una enfermedad inocua. En África la mortalidad puede ir entre 1 a 10%. En esta epidemia actual en Europa y en Norteamérica no han habido defunciones, sí algunas hospitalizaciones, pero de todas maneras no debemos confiarnos y mantenernos alerta frente a cualquier sospecha de viruela del mono, ¿no? Recordemos que esta enfermedad se presenta con fiebre, luego adenopatías, o sea que son ganglios palpables en el cuello, en las axilas o en las ingles, y que empiezan a aparecer posteriormente lesiones en la piel, que inicialmente pueden ser máculas o pápulas, o sea, lesiones ligeramente elevadas, que luego evolucionan hacia lo que es vesículas, ¿no? Estas ampollas con contenido líquido que se llenan de pus posteriormente, o sea, pústulas, y luego finalmente en costras, algo parecido a la varicela, y que la transmisión es básicamente por contacto cercano. Entonces, cuando tengamos, si es que hay alguien presente este tipo de lesiones, debe acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para ser evaluado y, de ser necesario, tomar unas pruebas de laboratorio para confirmar o descartar esta enfermedad. En general, en el mundo, la transmisión se ha descrito mayormente por contacto cercano y una proporción importante de estos casos han sido transmitidos por contacto sexual. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado en ese sentido y, insisto, inmediatamente veamos a alguien con estas lesiones o tengamos esas lesiones, acudir al establecimiento de salud o, en el peor de los casos, llamar al 113, el número del Ministerio de Salud, para poder recibir la orientación adecuada, e incluso se puede programar una visita a la familia o a la persona para tomar las medidas del caso. ¿Cuál es el procedimiento a seguir que se está realizando, por ejemplo, para descartar si una persona que presenta estos síntomas es positivo o no a este virus? Sí, el primero es un examen clínico cuidadoso, ¿no? El examen clínico significa evaluar cuáles han sido los síntomas que ha presentado y cuáles eventualmente son las lesiones que está presentando en la piel. De ser esto compatible con la definición de un caso sospechoso de viruela del mono, se procede a tomarle muestras. Unas muestras son básicamente de la lesión de la piel, ¿no? Un hisopado de la lesión de la piel con un hisopo, ustedes ya conocen, y eso se lleva en un tubo. Otra opción también es el hisopado nasofaringeo, que también, sobre todo para los contactos, con las personas que han estado en contacto, nos puede ayudar si es que no tienen síntomas. Y una muestra de sangre para estudiar también otras posibles causas de la enfermedad, ¿no? Estas muestras se llevan al Instituto Nacional de Salud, donde ya tenemos implementado desde hace más de 2 semanas el diagnóstico para viruela del mono a través de pruebas moleculares, y en el plazo de 12 a 24 horas ya podemos tener un diagnóstico confirmando o descartando si se trata o no de una viruela del mono. Y es importante esta rapidez para poder inmediatamente tomar las medidas de aislamiento, de evaluación de posibles contactos y tratar de contener la diseminación de la enfermedad a otras personas más. Ayer el ministro de Salud señaló que ya se había aislado a gran parte de la familia de este ciudadano extranjero que reside en nuestro país y que ha dado positivo y que ha sido reconocido como el primer caso en nuestro país. Entonces, a esta hora de la mañana ya se podría conocer si sus familiares directos han dado positivo o no. Sí, los casos están en investigación, los contactos. Hay que hacer una evaluación de la cadena epidemiológica de adelante hacia atrás para poder investigar cuáles han podido ser estos posibles contactos, tomar las muestras necesarias y fundamentalmente educar a las personas
para que colaboren con el sistema de salud para prevenir más contagios, que pudieran haber más casos. Evidentemente a veces puede haber un poco de temor en cuanto a hacerse públicos algunos datos, nombres de las personas, pero queremos garantizar a todos que todos estos datos se manejan con la confidencialidad debida, que nuestro personal de salud esté entrenado para trabajar con el mayor de los cuidados posibles, y necesitamos en ese sentido la máxima colaboración de la población para notificar estos casos, informar y colaborar con las investigaciones epidemiológicas que realizamos. En el caso de la COVID-19 se utilizó mucho el uso del alcohol, el alcohol en gel. En este caso, al tener contacto un paciente positivo con la viruela del mono, con superficies, el uso del alcohol o desinfectantes ayuda de cierta manera a prevenir los contagios. Sí, el lavado de manos con alcohol gel, agua y jabón puede ayudarnos. Este, eh, pero recordemos también, como decía, que el contacto cercano es no solamente a través del contacto con las manos, de hecho es importantísimo el lavado de manos, pero también el contacto cercano durante un tiempo muy prolongado puede facilitar también algún tipo de transmisión aérea, sobre todo en contactos domiciliarios, en donde mayormente no usamos mascarillas, o también el contacto cercano por otras superficies de la piel, ¿no? Como mencionamos, una de las formas más frecuentes de contagio que han ocurrido en Europa y Estados Unidos ha sido por el contacto sexual. Entonces, pueden haber estas otras formas de transmisión y rápidamente diseminarse, ¿no? En algún momento se dijo que aquellas personas habían sido vacunados contra la varicela, podrían tener cierta inmunidad. ¿Es cierto ello? No, quizás ahí hay una confusión. Son dos enfermedades diferentes, la varicela y la viruela, ¿no? Varicela es la enfermedad que conocemos todos, que se da en los Así es. niños mayormente y en algunos adultos, y tenemos una vacuna que estamos aplicando actualmente. La viruela es otra enfermedad que se erradicó, se declaró erradicada del mundo en el año 80, y a partir del año 80 ya no se vacuna contra viruela. Solamente más o menos los mayores de 50 sí estamos vacunados contra la viruela, ¿no? La viruela que causó la epidemia en esas épocas. Esta viruela del mono es causada por un virus que es parte de la familia de la que causaba la viruela en los humanos anteriormente, ¿no? Entonces, aquellas personas que recibieron la vacuna contra la viruela antes de los años 80, o sea, hasta los años 70 aproximadamente, tienen un cierto grado de inmunidad contra la viruela del mono, ¿sí? Algunos expertos estiman que esta protección es más o menos del 85%, pero los que recibieron vacuna contra la viruela, que es diferente a la vacuna de la varicela. Ok, queda claro. Entonces, agradecemos el tiempo que ha destinado a explicarnos básicamente cuál es el seguimiento que se viene haciendo, también cómo son las pruebas de descarte. Muchas gracias entonces al señor Víctor Suárez, jefe del INS. Muy amable. Gracias. Gracias.